Chiquillos, como yo les comentaba, tenemos una invitada muy especial que viene desde Paraguay. Está ya en Paraguay, ¿no? Y va a compartir con nosotros. Chemi, bienvenida, querida. Chemi Tonoka, nuestra psicóloga, coach, especialista en performance, trabaja en el mundo empresarial también, tiene todo un bagaje de experiencia que quiere compartir con nosotros y también fue la que nos dio esa propuesta de este tema tan importante que nosotros podemos abordar aquí y conversar. Así que ustedes ya saben la dinámica de nuestro programa. Vamos a tener esa parte de exposición, pero todas las preguntas que ustedes tengan pueden dejar aquí en el chat de Zoom, pueden dejar en el chat de Facebook también. Y a lo largo de nuestra conversación con la doctora finalmente vamos a estar entregando las preguntas y haciendo este juego, preguntas, respuestas en vivo. Si está con su micrófono, lo puede abrir, puede preguntar. La idea es que siempre sea participativo, ¿ok? Quiero darle la bienvenida a Chemi. Muchísimas gracias, Chemi, por aceptar participar con nosotros. El tiempo ahora es todo tuyo. Aquí está el público listo para escucharte y, por supuesto, deseoso de aprender contigo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Michelle, por la oportunidad. Es una gran responsabilidad y un gran gusto, también un placer saber que es justo la última charla de todo el año. Y bueno, fue difícil, sinceramente, elegir. O sea, cuando Michelle y Norma me pidieron, dije, vamos a ir con un título que no me comprometa a un tema en específico hasta que Dios me ilumine a ver exactamente qué puedo hablar. Y pensé en el contexto, si bien gran parte de mi rol es en el mundo de los negocios, en el mundo de los negocios impacta muchísimo a la familia. Es más, la mayoría de las personas que emprenden un negocio lo hacen pensando en tener más tiempo, tener más recursos y más opciones para su familia. Entonces, combinando esas dos cuestiones, pensé muchísimo, eventualmente decidí el tema que voy a presentar hoy, pensando precisamente en cómo dar un tema que sea de provecho, que encaje con todos los temas que ustedes ya dieron, porque muchas veces el conocimiento como el alimento es algo que uno necesita primero digerir y procesarlo y recién uno puede aplicarle y sacarle el mayor provecho. Entonces pensé, ¿qué tema puedo elegir que les ayude a ustedes a aprovechar al máximo todo aquello que han venido aprendiendo en un año tan difícil, tan desafiante, pero también tan lleno de bendiciones? ¿Me puedo compartir la pantalla, Michelle? Okay. Sí, está ella como Necesito, a ver. Toda la libertad está. Aquí me sale, ok, listo. ¿Dónde está la copita? Listo, ok. Mi nombre es Chemi Tonoka. Yo nací en Ecuador, me crié en Japón y me crié acá también en Paraguay la mayor parte del tiempo. Y si ustedes no me entienden, por ahí les choca, yo uso mucho el voceo. Me es más fácil porque, bueno, después de tanto tiempo acá es difícil usar el tú, el usted. Cualquier pregunta que ustedes tengan, si por ahí usan un vocabulario que es demasiado de esta zona del Mercosur, igual me pueden preguntar en el chat, sí, voy a ir viendo al final. Como mencionaba Michelle, me dedico también al mundo de los negocios, soy co-founder de un fondo de inversiones, soy psicóloga, también me desempeño como performance coach y desde este año empecé también a hacer trading. Vamos a ver un poco las definiciones sobre qué es tóxico, porque hoy en día es una palabra que se usa muchísimo, abarca muchas cosas. Tóxico es aquello que nos hace mal, que nos sabotea, o sea, que impide que nosotros avancemos, que nos lastima, nos manipula, etcétera, ¿sí? Veamos un poco el concepto de sano. Por muchos años, por muchas décadas, se ha considerado que ser sano es simplemente la ausencia de la enfermedad. Sin embargo, una definición que es correcta, que es más abarcante, es estar sano tanto como el aspecto mental, como físico, espiritual, se refiere al constante crecimiento. No es simplemente no tener ningún síntoma, no es no tener una enfermedad ya sea mental o ya sea física, no es la ausencia de dolor, es crecer constantemente. ¿Por qué? Porque la ley de la vida es aquel que no crece, aquel que no desarrolla, aquel que no aprende, no es que se queda estático,
sino que se va atrofiando y eventualmente va muriendo. Los hábitos se refieren a prácticas habituales, ¿sí? La palabra clave aquí es práctica. Un hábito no es simplemente una forma de pensar, una idea, un sentimiento, no, es algo que practicamos habitualmente, diariamente. Y como nosotros probablemente conocemos los que manejamos el idioma castellano, la repetición es la madre de la habilidad. Si nosotros en realidad no nacemos con habilidades, nacemos sí con tendencias, con talentos, con ciertas características, pero todas las habilidades que tenemos hoy en día son porque las practicamos de manera habitual, consciente o inconscientemente. Veamos. Hay muchos mitos todavía, a pesar de que la psicología es una ciencia que ya va un par de siglos, es realmente nueva comparada con otros. No es una ciencia exacta. ¿Por qué? Porque no es como en la matemática que 2 más 2 son 4, sino que varía, hay que adaptar muchas veces los principios, las técnicas a la situación en particular. Por eso a veces es peligroso cuando uno tiene un síntoma, cuando tiene alguna sensación, buscar en internet. Ya me ha pasado que muchas personas vienen y me dicen, tengo depresión o tengo un hijo con déficit de atención. El problema con ese tipo de... Está bien la iniciativa de investigar. El problema es ya uno colocarse una etiqueta. Por eso es importante dejar abierta la posibilidad a que un profesional evalúe, y no solamente uno, si es posible consultar con varios, porque a veces depende de la empatía o depende del nivel de compatibilidad con el profesional para llegar a una solución acertada. La psicología no es exclusiva de personas locas o enfermas mentales. Hay personas que dicen, no, yo no quiero ir al psicólogo porque yo no estoy loco. ¿Sí? La psicología sí identifica psicopatologías, pero también es para personas sanas que quieren alcanzar nuevas metas, que no están contentos con su nivel actual, que quieren apuntar a algo mejor, ¿sí? Y les dejo con un pensamiento. Solamente las personas locas nunca dudan de su propia cordura, nunca se cuestionan. ¿Sí? Si una persona por ahí, ustedes están quizás preocupados pensando, ¿será que esto es normal? ¿Será que me está pasando solamente a mí? ¿Será que me está faltando un tornillo? Bueno, esa es una señal de que ustedes están cuerdos. Quizás no son 100% funcionales, pero por lo menos locos no están. Ahora, otra cuestión que es importante destacar es que la psicología es claramente compatible con la Biblia. No todas las corrientes psicológicas, obviamente, son congruentes con la Biblia, pero podemos en la Biblia encontrar muchos principios, porque al fin y al cabo fue Dios quien creó al ser humano y le puso el mecanismo para que él pueda no solamente sobrevivir, sino que pueda realmente florecer a pesar del mundo pecaminoso en el que vivimos, ¿sí? Y otra cuestión que es muy importante destacar, porque hay personas que se acercan a mí y me están preocupadas, pero ya soy viejo, yo ya no sé si voy a poder cambiar. Bueno, les tengo excelentes noticias. El cerebro nunca para de aprender. Es verdad que cuando una persona ha dejado de salir de su zona de confort por muchos años, le va a costar un poco, pero es simplemente el equivalente a dejar de hacer ejercicio un tiempo. Sí nos va a costar, vamos a estar todos tiesos, adoloridos, pero eventualmente tanto el cuerpo como el cerebro se adaptan a las nuevas situaciones, a los nuevos hábitos, a los nuevos pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia y sabiduría nos dio un cerebro que se puede adaptar. Ahora, tanto para bien como para mal podemos aprovechar esta neuroplasticidad, que así se le llama, y por eso es que debemos ser conscientes y tomar la responsabilidad que requiere del aprendizaje y de aplicar lo que vamos aprendiendo. Sí. Bueno, ¿qué exactamente se trata de este tema? Vamos a ver, el primer hábito que yo quiero tratar, porque se trata de hábitos tóxicos, es el optimismo absoluto. ¿Sí? En esta pandemia resultó ser bastante peligroso el creer que todo iba a estar bien a pesar de las circunstancias, y muchas personas, incluso personas cercanas y conocidas, que tomaron a la ligera la cuestión del COVID. Algunas pasaron muy mal y algunas no sobrevivieron. ¿Por qué? Porque pensaban, es una gripe, yo estoy sano, estoy bien, no va a pasar nada, ¿sí? Y los seres humanos tenemos la tendencia natural de irnos a los extremos. Para ejemplificar, para que sea más fácil de entender, veamos un experimento que se hizo en Alemania, en donde se dividió en 3 grupos a mujeres obesas. Aquellos que han tenido sobrepeso o que han trabajado con personas con sobrepeso saben lo difícil que es
porque no es solamente una cuestión de unos kilos de más, es una cuestión de estilo de vida, de identidad, de hábitos, de patrones. No solamente es la herencia genética, es muchas veces una forma de enmascarar otros problemas que son más graves. Entonces, estamos de acuerdo en que bajar de peso no es algo sencillo. Este psicólogo preguntó a los distintos grupos si se consideraban pesimistas o optimistas respecto a los resultados. Y veamos lo interesante que sucedió a partir de esto. Las mujeres que expresaron que eran optimistas respecto a los resultados, o sea, que creían que lo iban a lograr, sí, voy a bajar de peso con esta dieta, con este régimen, bajaron en promedio menos peso que las que admitieron que sería un proceso difícil. Es interesante que el estudio casi ni menciona a las mujeres pesimistas. ¿Por qué? Porque las mujeres, o las personas pesimistas en general, por lo general no se animan o no toman la decisión. ¿Por qué? Porque no creen que van a lograr algo. Entonces, ¿para qué intentarlo, verdad? Sin embargo, este grupo de aquí de las optimistas logró resultados, pero no tanto como el tercer grupo, ¿sí? El tercer grupo dijo ser optimista respecto al resultado. Creía que podía bajar de peso, pero eran realistas en el sentido de que reconocían que iba a ser un proceso difícil. Y porque reconocieron que, sí, por un lado, creo que voy a bajar de peso, creo que voy a estar fit, que voy a estar en buena forma, pero al mismo tiempo soy consciente de que eso no va a ser fácil. Ellas bajaron en promedio 26 libras más, que serían más o menos como 13 kilos más que aquellas que no tenían ni siquiera optimismo. ¿Sí? ¿Por qué es tóxico el optimismo absoluto? La mayoría de las parejas que vienen a consultar conmigo se lamentan diciendo, pero nosotros cuando nos casamos o empezamos a salir, nos amábamos. Hay una creencia de que en el matrimonio, en las relaciones, es suficiente amarse, ¿ya? Es un optimismo absoluto porque no toma en cuenta todas las dificultades, todos los desafíos, todos los problemas que como seres humanos tenemos cuando nos relacionamos unos con otros. Porque para empezar, tenemos conflicto en relacionarnos con nosotros mismos, ¿sí? Una persona que es una optimista absoluta respecto a la salud dice, yo tengo buenos genes, yo puedo comer lo que sea. O hay personas que dicen, bueno, con esta dieta que estoy probando ahora, con hacerme vegetariano, todo va a estar bien, ¿sí? Como vemos el optimismo absoluto en la espiritualidad, cuando decimos que lo único importante es confiar. Si ustedes se dan cuenta que estamos usando casi siempre absolutos. Todo siempre es suficiente, ¿ya? En la parte de la carrera, del estudio, de los logros, digamos, más seculares, lo que tiene que ver con la profesión, la vocación, los negocios, existe la corriente de los motivational speakers, los oradores motivacionales que dicen, sí, vos podés, todo es cuestión de actitud, lo hay que ser positivo, tenés que repetirte frente al espejo todos los días 100 veces, yo puedo, yo quiero, yo soy el mejor. Ya, esta es otra forma de optimismo absoluto. Y que es terriblemente, por más que la intención es buena, ojo, no significa que las personas que hacen esto deliberadamente se quieren sabotear, ¿verdad? O tropezar en sus propias creencias, no. Tienen una excelente intención. Sin embargo, su forma de aplicar el optimismo no es la propia, ¿ya? ¿Por qué ser un optimista absoluto nos lleva al fracaso? ¿Sí? Hace más o menos 150 años se escribían libros acerca de desarrollo personal, sobre psicología, sobre éxito, que se basaban más en la ética del carácter. ¿Qué significa la ética del carácter? La ética del carácter se enfoca en que nosotros vivimos en un mundo que no controlamos las situaciones, incluso no controlamos muchas cosas que nosotros mismos hacemos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, porque hacemos automáticamente, estamos en piloto automático, nada más reaccionamos. Pero nosotros podemos tomar las riendas de nuestra vida y aunque el mundo gire fuera de nuestro control y haya muchas cosas dentro de nosotros que quizás nos dificulten ser mejores personas, podemos hacerlo con propósito, con disciplina, con constancia. Sin embargo, a partir de más o menos los años 60, 70 empezó una corriente nueva llamada la ética de la personalidad, que empezó a basarse más en creer que uno de por sí ya es bueno o que uno puede o que si le mete la suficiente, digamos,
cantidad de energía o de vibra positiva, eso va a bastar y que podemos, digamos, moldear e incluso controlar las circunstancias a nuestro alrededor. Ahora, si nosotros recordamos un poco la historia, los años 70, 80, 90 fueron décadas comparados con los años 40 y con los años 2000, a partir del 2000, fueron épocas de bastante bonanza, donde todo era relativamente fácil. La gente no se daba cuenta de eso. ¿Por qué? Porque cuando uno está viviendo en una era, solo se concentra por lo general en esa era y no mira el contexto, lo que fue antes o lo que podría ser después. Entonces, la ética de la personalidad, el creer que si yo me repito que soy bueno, que si le digo a mis hijos que ellos son los mejores, que ellos pueden, que son súper inteligentes, que son súper capaces, es suficiente. Ojo, no significa que es malo, significa que es insuficiente, nada más. Pero ¿qué pasó a partir del año 2000? Quienes han vivido en Ecuador, quienes están en Argentina, e incluso en Estados Unidos, o sea, se sintió bastante fuerte la crisis financiera. Y la crisis financiera a partir de los años 2000, no solamente una crisis financiera, es una crisis de creencias, donde la gente se empieza a cuestionar lo que estoy creyendo, lo que estoy practicando, ¿realmente me está dando resultado? Porque veo que todo se está yendo a la cuneta y me empiezo a cuestionar el sistema mismo. El optimismo absoluto provoca problemas de autoestima. ¿Por qué? Porque las personas cuando constantemente se dan contra la dura realidad de que no todo sale bien todo el tiempo, de que yo no soy el mejor, de que no soy el más lindo, que no soy el más inteligente, que hay gente que es más capaz, que es más competitiva, que ha logrado más cosas, que es más exitosa, que es más popular, que es, etcétera. Empiezo a creer que quizás yo soy el problema, que yo soy defectuoso, que Dios no me ve con buenos ojos, que quizás tengo algún pecado escondido por ahí o tengo una maldición, o quizás que la vida de cristiano es demasiado difícil o que el diablo se está enseñando conmigo, ¿ya? Otro problema que provoca el optimismo absoluto es creer que mis estándares son demasiado altos, que estoy apuntando demasiado alto, que no soy capaz de llegar ahí. ¿Por qué? Porque cuando uno se va a un extremo por una cuestión de equilibrio, termina quizás cayendo en el otro. Y las personas que son muchas veces optimistas absolutos, que les vemos que siempre están alegres, que siempre están bien, que son súper extrovertidos, que todo lo ven color de rosa, suelen ser las personas que se deprimen más profundamente, una vez que empiezan a acumular la frustración, el resentimiento, el fracaso, empiezan, digamos, a carcomerles por dentro y cuando caen, caen pero mal. Entonces es un problema muy grave el mirar la vida solamente desde el punto de vista del optimismo. Tenemos el otro extremo, que es el pesimista realista. ¿Ya? ¿Por qué le llamamos el pesimista realista? Porque el argumento principal de la persona pesimista es, yo te estoy diciendo lo que veo en la realidad, o sea, no es un invento mío, o sea, no es un invento mío de que ahora hay más crimen, no es un invento mío de que hay más enfermedades, de que hay más divorcios, no es simplemente, se escuda en hechos que muchas veces son simple confirmación y no información. ¿A qué me refiero con una perspectiva basada en confirmación? Nosotros como seres humanos necesitamos crear patrones de reconocimiento, porque nosotros no podemos estar cada vez que miramos algo pensando, analizando 100% a ver qué es eso. Tenemos la costumbre, por una cuestión de supervivencia, de agarrar una información y tirarla en una carpeta, en una caja, con algo que se parece. ¿Sí? Por ejemplo, si yo veo una manzana, yo la categorizo, la etiqueto con algo redondo y rojo y lo tiro ahí. Si yo veo otra cosa redonda y rojo, la asocio con una manzana y así tenemos lo que en inglés se llama chunking, que es pedazos o grupos de información que están relativamente relacionados, ¿sí? Entonces, cuando yo miro una información, muchas veces, en vez de concentrarme, analizar lo que yo estoy mirando, estoy tratando de comprobar que se asemeja o que confirma alguna creencia que tengo por algún lado. ¿Ya? Esto también es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros, si estamos todo el tiempo confirmando lo que ya creemos, nunca vamos a cuestionarnos si lo que estamos haciendo es correcto, incorrecto, apropiado o inapropiado.
¿sí? El pesimista realista se sabotea constantemente a sí mismo y los demás. ¿Por qué? Porque mientras que el optimista está, sí, yo puedo, todo va a estar bien, todo va a salir bien, el pesimista está como que, ¿y vos quién sos? O sea, ¿quién te crees que vas a lograr? ¿Por qué crees que a vos sí te van a salir bien? Mira, la mayoría de las personas fracasan. Mira, 50% de los matrimonios se divorcian, el 95% de los emprendedores se van a la bancarrota, ¿ya? Estos son datos reales, pero no nos cuenta el contexto, ¿sí? El pesimista no usa contexto. Entonces, es una forma bastante segura de vivir, porque el pesimista no va a intentar nada nuevo que esté fuera de lo que él cree que es posible. El problema es terriblemente limitante. Ya, veamos cómo funciona el optimismo absoluto, el pesimismo, perdón, me equivoqué el título. En la pareja, un pesimista realista dice, cuando va a terapia, cuando la pareja dice, no, esto no va a funcionar. O sea, ya intentamos un montón de cosas y en realidad no intentaron todo, pero no creo que va a funcionar, o no, ¿para qué voy a leer ese libro si yo ya sé todo? ¿Ya? En el aspecto de la salud está, no es que el ser humano ya está degradado, no es que la genética ya está demasiado, digamos, gastada o es demasiado imperfecta ya. En la espiritualidad piensa que ni siquiera, ¿verdad? Ayuden por favor con su micrófono, alguien tiene prendido ahí. Ahí está. Una de las dice, no, pero todos somos pecadores, ¿para qué me voy a esforzar? Total, ya viene el fin del mundo, ¿para qué voy a planear para el futuro? ¿Para qué me voy a esforzar? Si total, todo igual se va a destruir. Ya, entonces el pesimista se basa así en aspectos quizás de la realidad, pero no es más que una excusa para no actuar. Quizás no es consciente de eso. En el trabajo cree, ¿verdad?, que unos nacen estrella y otros estrellados, que, bueno, fulano está en el puesto porque, claro, es amigo del jefe, o que sultano, ¿verdad?, consiguió esa beca porque seguramente le sobornó a alguien. Ya, entonces el pesimista siempre está enfocado en el exterior. Ahora, ¿cómo podemos encontrar la solución? Si ya sabemos cuáles son los extremos, ¿sí? Bueno, yo les di la pista. Las mujeres que dijeron ser optimistas respecto al resultado, pero pesimistas respecto al proceso, fueron las que lograron más resultados. Veamos en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No significa que a los que aman a Dios todo les sale bien, o que todo les pasa para bien, o sea, que todo lo que les pasa es bueno, ¿sí? Lo que dice el versículo aquí textualmente es, todas las cosas les ayudan a bien, incluso aquellas cosas que no son tan positivas, por lo menos al principio. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, ahora con la pandemia. No fue algo positivo que muchas personas pierdan el trabajo, pero para aquellos que vieron la oportunidad de salir de su zona de confort, iniciar un negocio, aprender una habilidad nueva o quizás cambiarse a un trabajo que va más alineado a su vocación, esta fue una oportunidad que les pudo ayudar para bien. Aquellas personas que quizás no tomaban tan en cuenta su salud mental o su salud física, este fue un llamado, una alerta, es decir, yo no puedo seguir con estos hábitos insalubres, no puedo seguir con esta mentalidad de preocuparme por todo, de estar reactivo a las noticias, estar pendiente de todo. Tengo que cambiar. Entonces, pueden pasarnos cosas malas, pero si nosotros aprendemos a ver de tal manera la realidad que nos rodea, decir, Dios está conmigo y puedo sacarle algo bueno a lo que sea que me esté ocurriendo. ¿Cuál conviene que sea nuestra postura como cristianos? Creer con una convicción absoluta de que Dios nos cuida y bendice en medio de este mundo imperfecto. Reconocemos que vivimos en un mundo lleno de injusticia, en donde no todo va a salir siempre bien, donde muchas veces hacemos todo bien y no conseguimos el resultado deseado. Y sin embargo, sabemos que Dios nos está cuidando y bendiciendo, por más que nos cuesta a veces reconocer las bendiciones. En Santiago 1:13-14 menciona que Dios no tienta a nadie. He escuchado a muchos cristianos, a muchas personas que quizás no son practicantes decir, esta es una prueba de Dios, Dios me está probando. Es básicamente decir que Dios le está tentando para ver si cae. Y la Biblia es bastante clara respecto a esto. Dios no tienta a nadie. ¿Por qué habría de hacerlo? Dios lo que quiere es
hacernos vencedores a pesar de que el enemigo esté ahí tentándonos, acechándonos. Otra cuestión súper importante que nos ayuda a encontrar el equilibrio y nos saca un peso enorme de encima es comprender que nuestro concepto de perfección no es el mismo concepto de perfección de Dios. Como seres humanos consideramos perfecto algo que no tiene ningún error, que no tiene ninguna falla, que no tiene ningún pero Proverbios 24:16 nos dice que 7 veces cae el justo y se levanta. Es súper específico, súper claro. El justo sí se cae, el justo sí tropieza, sí comete errores. El justo no es perfecto, pero es justo. ¿Por qué? Porque se levanta. El versículo continúa y dice, y el impío se cae y se cae en el mal. Y la única diferencia entre un impío y un justo es que el impío se da por vencido y se queda ahí revolcándose en su miseria, mientras que el justo dice, no, yo me voy a volver a levantar, no importa cuántas veces meta la pata, cuántas veces cometa este error, me voy a seguir levantando. Y otro punto súper importante es, Dios nos bendice porque Él es bueno y no porque nosotros somos buenos. Cuando nosotros consideramos que muchas veces las cosas no salen bien, podemos sentir la tentación de pensar que Dios no nos está bendiciendo, de que Dios no está con nosotros. Y tratamos de nosotros empezar a aplicar las cosas y tratar de ser perfectos por nuestras propias fuerzas. Y caemos en lo mismo que caían los fariseos, en decir, nosotros cumplimos toda la ley, no hay ningún defecto, ¿sí? El optimista muchas veces cae en pensar que todo lo hizo bien, que no entiende por qué fracasó, no entiende si todo iba bien en el matrimonio, por qué entonces tienen problemas, por qué si yo crié a mi hijo en todos los principios y todos los valores correctos, por qué las cosas no están resultando. Y muchas veces no es por lo que yo hago o dejo de hacer, es por si yo dejo que Dios me bendiga.